Lo que es un graffiti, ¿verdad? Pero ¿se imaginan decorar su negocio o su fachada con este arte? Pues esta tarde lo vamos a ver. Buenas tardes, Diego. ¿Dónde estás y quién ha dibujado ese graffiti tan chuli? Buenas tardes, Lidia. Bueno, pues esto es una pista ya. Esta es la fachada, la persiana principal, y es un lavadero de coches. Un lavadero de coches que todo su interior es un mundo de graffiti, sí. Y aquí tengo a su artista principal. Buenas tardes, Dodger. Hola, buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Bueno, todo el recorrido del autolavado, del lavadero, es obra tuya. Exactamente, todo, desde el comienzo hasta el final. Lo vamos a ir viendo, mientras que voy hablando contigo, vamos a ir viendo las diferentes obras que hay dentro de este lavadero. Bueno, ¿cómo te surgió a ti meterte en el mundo del graffiti? Pues verás, desde que tenía 14 años, por el 95 por ahí, siempre me he sentido atraído por lo que es el mundo del graffiti, el dibujo y todo eso. Y ya desde entonces, pues ya me acerqué a gente que pintaba y eso, intenté aprender de ellos y así, y poco a poco, hasta hoy. ¿Y el venir a pintar todo el lavadero? Pues surgió la idea porque casualmente el dueño del lavadero, que es Fernando, ahora lo entrevistaré y eso, pues que buscaba un grafitero y me encontró a mí. Estaba yo trabajando en la calle Bolivia, con una peluquería por ahí, una fachada, y apareció y me contrató. Bueno, tienes varias obras ya. Esta, por ejemplo, que tenemos a las espaldas, la de Es igual que la que tienes en un garaje de Daroca, ¿no? Ah, sí, surgió porque a la familia de Fernando, pues que son encantadores, la verdad, pues les gustó mucho el garaje y eso, y decidimos trasladarlo aquí, solo que con algunas variaciones, con algunos peces nuevos, un boceador, yo que sé, por cambiarlo un poco, no hacer siempre lo mismo. Y aparte del garaje, tienes una tienda de cómics que el otro día estuvimos viendo y el jardín vertical de Delicias. Exactamente, a raíz de pintar aquí y eso, pues mucha gente cada vez está más interesada en el tema y me viene preguntando y ha surgido varios trabajos y eso. Esta chica que estamos viendo, ¿cómo surgió? ¿Es obra tuya? ¿Es una amiga tuya? No, he realizado trabajos de algunas amigas y eso por ahí, que tengo amigas bien guapas, por cierto, pero aparte, esta chica es una chica de una revista de peluquería que me gustó y eso, y la utilicé como modelo y ya está. Perfecto, este es el material que tienes, porque me decías que aparte empezó con 4 dibujos que te contrató Fernando y aparte lo tienes como tallar, y este son todo el material que tienes aquí para dibujar, ¿no? Exactamente. Esta es todo el material que me sobra de los trabajos y tal, y más alguna pintura que compro yo cuando puedo y todo eso, pues lo traigo aquí. Muchísimos colores. Un montón, tío, todo el arco iris. ¿Son caros los productos? Para mí sí que son un poco caros, pero bueno, la verdad que merece la pena. Sí, es como un hobby, la verdad. Bueno, y aquí tenemos bueno, te voy a dejar que nos vas a pintar algo en directo, ahora te vamos a recoger, pero aquí tengo a Fernando, que es el propietario del autolavado. Sí, soy el propietario, sí. ¿Qué pasa, te gustan los grafitis? Sí, me encanta, es por eso que le hemos puesto en contacto con Jonathan y nos ha facilitado y nos ha ayudado, y estamos pintando Diego, aquí en todas las paredes en las que estamos. Dime, Lidia. Y de entre tantos que tiene ahí, ¿tiene alguno favorito? ¿Tienes alguno favorito? Yo creo que sí, y ahora vas a saber por qué, lo vas a ver enseguida cuál es el favorito. Me pregunta la presentadora cuál es el favorito, yo creo que tú también sabes cuál es. Ahora te daremos una sorpresa, ya verás. Pero ahora, Lidia, fíjate en algo. Fíjate en este caballero. ¿Le ves? Sí, perfectamente. Y ahora vas a ver otra cosa. A ver. Y es que este caballero le tenemos pintado en la fachada. Resulta que es un cliente que suele venir a menudo y el artista le dibujó. Así surgió, ¿verdad? Así fue. Casualmente estaba pintando un día y aquí este caballero tan peculiar como que veis por aquí, se llama Alfredo, por cierto, venía todos los días a ver cómo iba avanzando la obra, y un día pues me preguntó que por qué no dibujaba a una chica desnuda, y yo le contesté que porque no le dibujaba a él, y ya pues así surgió la historia. Bueno, pues nos tenemos que despedir ya. No sé si va a dar tiempo, nos vamos a despedir con el favorito, ¿vale? Nos despedimos con el favorito, Lidia, y es que este es el favorito. Es la hija de Fernando y la caricatura de la hija de Fernando. Precioso, así ahí está. Que, Lidia. Pues gracias por enseñarnos este autolavado, que desde luego ir a lavar el coche ahí es todo un entretenimiento. Gracias, Diego. Y ahora les queremos presentar a Roberto. A sus 53 años, este vecino del municipio de Biota es capaz de hacer más de 60 flexiones alzado en una barra. Esta mañana todo el pueblo se ha volcado con este hombre de fuerza prodigiosa para intentar superar su propio registro.
Roberto, pero ¿dónde vas tan rápido? No corras tanto que hace mucho calor. La verdad es que quiero intentar batir 2 récords. 2 récords, ¿eh? Así es, de alzada en barra y de flexiones. Bueno, por eso estás calentando tan duro. Sí, pero vente antes conmigo que estoy haciendo unas cosas en el secadero de jamones. Mira, como Rocky, venga, pues vamos para allá. Vamos. Roberto, veo que tienes colgado aquí una serie de jamones. ¿No serás como Rocky que entrenaba golpeándolos? Pues la verdad que no me gusta tratarlos con delicadeza y con cariño. Bueno, eres jamonero, ¿no? Pues sí, nos dedicamos aquí a la producción de jamones de forma artesanal y natural. Bueno, o sea que el entrenamiento más que golpearlos sería cargarlos, ¿no? A diario. Cargarlos, sí. También me toca ir al Mercado Zaragoza, en el almacén con la fruta, con los artículos de limpieza y tal. Pues la verdad es que trabajar todos los días 11-12 horas y el mejor entrenamiento que hay. Antes con la pelota a mano también me gustaba llevar a los críos, los llevaba por ahí por los pueblos a jugar. Y ahora la afición que tienen es por la barra y hacer flexiones, ¿no? Exacto, sí, aparte de estar bien porque la mayoría de los chicos juegan al fútbol, ejercitan las piernas y tal, y luego pues esto les vendrá bien para ejercitar otras partes del cuerpo. Roberto, tienes a todo el pueblo volcado. Pues la verdad que sí, estoy muy agradecido. Supongo que te habrás entrenado para esto a conciencia, ¿no? La verdad que sí, todos los días, con unos 15 minutos diarios es suficiente para estar en forma. Que vas a intentar batir un récord, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Alzamiento en barra fija, intentar superar los 60. Bueno, yo con 3 casi me dejo ahí el bíceps. ¿Tú eres capaz de hacer más de 60? Así es, lo he hecho unas cuantas veces y a ver si lo hacemos ahora. Venga, pues vamos a animarle. Venga, Roberto, yo te cuento, vamos. Vamos allá, Roberto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. ¡Bravo! Enhorabuena, Roberto. Muchas gracias. Podríamos decir que eres el hombre más fuerte de Biota y yo creo que de la provincia, ¿eh? No es eso, son estas especialidades, pero vamos, se me da bien. Roberto, yo no sé si aquí te habrán llamado alguna vez animal de Biota, ¿eh? No, la verdad que no. Porque has batido un récord y ahora vas a intentar batir otro, el de flexiones. Pues sí, voy a intentar, el récord está en 170, mi récord personal es 188. Vamos allá, ahí está Roberto en posición y 1, 2, 3, 4, 5, 6. ...136... 137... 137, venga, aplauso. Roberto, te vamos a matar. Bueno, complicado después de batir un récord intentar otro, ¿no? Ha sido muy seguido y... Pero 137 flexiones, yo reto a cualquiera que lo intente en casa a ver si es capaz, ¿eh? ¡Yo amo el jamón! Lidia, tú que eres su hermana, explícanos cómo Roberto con 53 años tiene esa fuerza prodigiosa. Bueno, pues Roberto con sus 53 años tiene esa fuerza prodigiosa porque come mucho jamón. Jamón es Ezquerra de Biota, que es el mejor jamón del mundo, que es un jamón natural y es proteína pura y hace a las personas súper prodigiosas. Bueno, hemos visto que come el jamón más rápido que hace las abdominadas, ¿eh, Roberto? Bueno, ¿este es tu secreto? Así es, el jamón que hacemos nosotros y la verdad hay que cuidarse un poco, ¿no? Venga, pues déjame un poco del secreto este, que yo me quiero poner igual de fuerte que tú. ¡Hala! ¡A tu salud! Yo amo el jamón, llevan un talico con tomate. Yo amo A mí, mira, yo no puedo más, ¿eh? Yo ya no vuelvo más aquí, porque estoy asustada del todo. ¿Ustedes que venían a pasar unos días tranquilos? Claro, pero esto, madre mía, si lo sé, no vengo, ¿eh? Al igual que ella, cualquiera que se aloje en esta casa rural pasará una noche terrorífica. ¿Quieren saber por qué? Pues se lo desvelamos en unos minutos. Sustos aparte, están viendo que esta tarde tenemos un ambiente muy festivo, pero en Teruel, Beatriz, lo que tenéis es un ambiente muy turístico también, ¿verdad?
Esto no sale, ¿verdad? Así es, Lidia, muy buenas tardes de nuevo. Y es que la Plaza del Torico aquí en Teruel, a estas horas que ya hace más fresquito, pues está muy a gusto. Yo me he encontrado con dos turistas, con Lucía y con Pilar. ¿Qué venís, Pilar? De Alicante, de Orihuela, de la provincia de Alicante. Alicante, bueno, sí. ¿Por aquí cuántos días lleváis? Desde el martes, 3 días. 3 días, ¿y qué tal, Teruel? ¿Habéis visto ya muchas cosas? Sí, sí, muy bonito todo, sí. En Teruel estamos hoy solamente. Y luego habéis estado por Dinópolis también. En Dinópolis ayer, estamos alojados en Albarracín. Oye, qué bien. Y muy bien. ¿Qué me contabas? Que se está muy bien en Teruel, ¿no? El fresquito claro, sí, es un fresco llevadero. Llevadero. No es un calor como el de Alicante, claro, ¿verdad? porque es más húmedo, ahí estás sudando todo el tiempo sin parar. Claro, aquí por lo menos se está muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, chicas, que sigáis viendo la ciudad. Mientras tanto, voy a mirar yo por aquí porque tenemos a mucha gente. El Torico cada día ve a mucha gente y le hacen un montón de fotos, como estos por aquí. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Haciendo fotos a nuestro Torico, ¿no? Pues sí, es una cosa imprescindible. Venimos de fuera, entonces es cosa, ecuánime, sacarlo. ¿De dónde vienen? Venimos de Camarles, la provincia de Tarragona. Tarragona, ¿ya habían estado ya por Teruel? ¿Tú habías estado en Teruel? No. Nunca. ¿Sí? Yo sí, un par de veces. Bueno, si repites será por algo. Sí, no, hay una cosa, un emotivo muy importante de que estemos por aquí nosotros ahora. Este es mi nieto y también está por aquí mi nieta, que estamos pasando una semana por la parte del Maestrazgo, a la parte de Vilarroya, Los Pinares, básicamente. Precioso todo aquello también. Aquí es precioso. Pero además es que les enseño dónde nació su bisabuela. Anda, o sea que tienen raíces turolenses. Tenemos raíces turolenses, efectivamente. Yo no, pero ellos sí, llevan sangre encima. Llevan sangre turolense, esa es buena, ¿eh? Sí. Tienes que guardarla bien, que esa sangre es buena, turolense. Pues nada, que disfruten de la visita a Teruel, porque además hemos visto que tenemos el tren turístico también, el tren turístico que está dando muchas vueltas por Teruel este verano, Lidia, porque realmente yo le voy a preguntar a Rocío, la concejal de turismo del Ayuntamiento de Teruel. Sí, Rocío, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo decía que lleva muchos pasajeros el tren y también por esta plaza y por todo Teruel, porque ¿qué tal está yendo el turismo este año, este verano? La verdad es que no nos podemos quejar. Yo tenía miedo pues un poco por el tiempo que está haciendo, que tampoco acompaña mucho, invita mucho a salir, un poco la situación económica o la crisis económica familiar, pero de momento no estamos manteniendo. Los datos de la Oficina Municipal de Turismo nos dicen que se va manteniendo con respecto al año anterior. Y bueno, hay que contar también con ese margen de que no está registrado en las oficinas de empleo, pero que nos visitan por su cuenta, aunque nos visiten. Y además ahora en este mes de agosto y en el próximo septiembre tenemos cositas, ¿no?, para poder traer a sus turistas. La verdad es que desde que tomamos posesión en el Ayuntamiento no hemos dejado de trabajar, hemos preparado varias actividades durante el mes de agosto y sobre todo durante el mes de septiembre. Me parece que se nos van a amontonar la faena para promover un poco pues también actividades durante todo el tiempo y que sea una afluencia turística pues durante todo el año. Estamos trabajando ahora a medio, corto y largo plazo incluso. Para que sea no solo en verano, sino que se animen también a venir en otoño, en invierno y cuando ellos quieran, cuando la gente quiera. Que Teruel está abierto para recibir a sus turistas. Teruel está abierto para todo el mundo y además yo les invito a todo el mundo a venir porque Teruel tiene muchísimo que ofrecer, mucho que enseñarles y yo creo que al final les gustará. Claro que sí, solo hay que ver cómo están por la mañana, por la tarde y por la noche toda esta plaza, por ejemplo, ¿eh? Y además ellos subiendo ya por aquí, yo voy a ver, ¿de dónde vienen ustedes, señores? De Tarragona. De Tarragona, y van a dar una vuelta por Teruel con las niñas. No. Esa es otra. ¿Y usted de dónde viene? Ella es de Barcelona. De Barcelona y Tarragona. Vamos, que este vagón es catalán, ¿no? Este vagón es catalán. Pues bueno, yo creo que le voy a dar, no sé si aún están montando. Vamos a dejarles que terminen de montar y enseguida este tren se va a dar la vuelta por todo Teruel. Muy bien. ¿La han visto ya todo Teruel? No, hemos llegado hoy. Hay que coger buen ojo, que es muy bonita. Se lo digo yo que soy turolense, de pura cepa. Pues nada, les vamos a dejar que se suban para que este tren vaya ya a hacer su recorrido, pero bueno, te tengo que contar que ahora tú aquí me ves muy contenta, Lidia, yo estoy muy a gusto, pero esta mañana lo he pasado mal, ¿Ah, sí? Esta mañana he sudado, me entran las lágrimas, he llorado casi de todo, y te digo por qué, porque yo me iba a ver una casa rural, normal y corriente, como voy a ver muchas a Camarillas esta mañana, y resulta que en vez de una casa rural, me he encontrado una casa del terror, y si no, mira. Dígame. Hola, Jorge. Muy buenas, somos de Aragón Televisión, venimos a ver la casa rural. Es que tengo huéspedes en este momento. ¿Tienes huéspedes y no podemos pasar? ¿Se lo preguntáis? Sí. Pasad. Pasamos para adentro porque me han dicho que es preciosa. ¿Cuánto hace que tienes esta casa? Mucho tiempo. Mucho. Y mucho sacrificio para llevar la casa. Hola, buenas, chicos, que sois los inquilinos de la casa. ¿Que habéis venido? ¿De vacaciones? Sí. ¿Y de dónde venís?
De Valencia. De Valencia. Oye, ¿habéis llegado hace mucho ratito o no? No, hace una media hora o así hemos llegado. ¿Media hora? Ahora vamos a ir a por ellos. Vamos a dejarlos sin luz. La casa está muy bien, ¿no? Pues tenemos que conocerla y tenemos que enseñar esa casa a todo. ¡Uy! ¡Ah, un mechero! ¡Un mechero! ¿Que se nos ha ido la luz? Madre mía. Me da mal rollo esto, ¿eh? Sí, sí. No, pero es que este hombre, yo ahora sin grabar ni nada, es que este hombre me da mala espina, ¿eh? Sinceramente. Pero la puerta está cerrada. ¡Ay! No, espera, no, es que esto no puede ser. Oye, que está cerrado. Oye, de verdad. De verdad. No pasa nada. Va, a ver. Mira, ya está. Ya estamos. Jolines. ¿Qué habrá pasado? Qué susto. Que me pega un susto. ¿Qué para qué? De la puerta y ahora se va la luz, qué susto. Vamos a buscar a este señor porque a mí me da un poco de... Yo quiero salir de esta casa, no sé vosotras, pero... También. ¿También? ¿Tenéis miedo o no? Sí. ¿Sí, un poco? Oye, a ver, espera. Oye, no se paréis sobre todo, ¿eh? Vamos todos juntos porque a mí esto no me da muy buena espina. ¿Por aquí? ¿Esto a dónde da? Eso da a la casa del hombre. ¿A la casa del hombre? O sea, ¿os ha dicho que su casa está aquí? Sí. Lo que pasa es que no se puede abrir. Y sí, a mí esto me da mucho rollo. Oye, ¿y esta puerta si la tapamos o algo? Porque imagínate que entra por ahí. Así por lo menos, yo no sé de vosotros, pero me siento más segura. Porque parece que... ¡Ay! ¡No! ¿Qué miedo! ¿Jorge? Pero eso no vale. Es una broma. Hay que poner las manos. ¿Pero esto qué es? La noche de terror. ¿La noche del terror? La noche del terror. Yo que venía viendo una casa rural y ¿qué me has preparado? Una casa rural normal, pero con su extra. Llevo el corazón acelerado. La carrera que me pegó yo con el pasillo ese y tropezaron con huesitos. Acelerado. Bueno, chicos, el corazón le va a 100, señora. A mí, mira, yo no puedo más, ¿eh? Yo ya no vuelvo más aquí, porque estoy asustada del todo. Ustedes que venían a pasar unos días tranquilos. Claro, pero esto, madre mía, si lo sé no vengo, ¿eh? Madre mía, yo ya no vuelvo aquí. Esta es tu sala de operaciones, Jorge, ¿no? De aquí nos has tenido controlados a todos. Este es el cuartito, sí. Sí, Aquí se lleva control tanto de imagen como de sonido. Desde aquí tenemos comunicación con la casa interna, no tengo que entrar en la casa para nada y aquí se asusta la gente. Los que no saben nada lo pasan fatal, se quieren ir de la casa. Ahora cuando después se descubre todo el pastel, se me han de risa todos. Y quieren gastar en la broma después a sus amigos. Pues ya saben, si quieren pasar una noche terrorífica, tienen que venir a la Casa del Terror de Camarillas. Ya lo han visto antes, menos mal que Beatriz ha salido sana y salva de esa casa. Y ahora cambiamos de asunto, volvemos a Zaragoza, concretamente al barrio de Torrero, donde los vecinos se quejan de que, aunque quieran reciclar, pues no pueden. ¿Y eso por qué, David? Buenas tardes. Buenas tardes, pues así es, estamos en la plaza Seila Herrero, aquí en el barrio de Torrero, con los vecinos de la Asociación de Vecinos Venecia, porque Javier Grasa, su presidente, nos va a contar un problema que tienen la mayoría de los vecinos que viven en estas calles adyacentes. Me ves con una botella aquí de plástico, y es que la tengo en la mano porque no sé dónde tirarla, no puedo reciclarla de la manera adecuada, Javier, porque aquí no tenéis contenedores adecuados para este uso, ¿no? Exactamente, es una reivindicación ya que, vamos, se da por hecha y por sabida por el ayuntamiento porque lo hemos reclamado un montón de veces. Lo que pasa que las cosas de Palacio iban muy lentamente y hemos tenido que llamar un poco más la atención porque los vecinos pues se cansan de pedirnos de que no tienen la posibilidad y la facilidad de reciclar el vidrio ni el cartón porque ya que se encuentran muy lejos de donde viven toda la población, está desde la calle San Marcial, de la calle Tiro, Monterregado, Checa, hasta
hasta la vía Pinatelli, que es el sitio más cercano para toda esta gente, y lo de Atades, que también les cae muy lejos. ¿A qué distancia estaríamos ahora más o menos del contenedor más próximo para reciclar? De aquí a la vía Pinatelli serían 100 metros, hasta Atades otros 100 metros y hasta la calle Alicante otros 100 metros. Claro, entonces, el problema viene derivado, Javier, porque estamos hablando de un barrio en el que la mayoría de la gente pues supera los 50 años de edad. Gente muy avanzada de edad. Por ejemplo, tenemos también aquí un bar que genera mucho vidrio y ellos también tienen un problema a la hora de eliminarlo, ya que aquí el único contenedor que tenemos es este que tenemos a mano izquierda, que está situado en la calle en la que vosotros precisamente creéis que se podría instalar esos dos contenedores para reciclaje, ¿no? Sí, porque la Ruiz Tapiador, la calle Ruiz Tapiador es una arteria que es central en todo el bloque y toda la bolsa de vivienda que hay aquí, que además solo hay un container de basura normal, pero que con este edificio tan grande y los dos bares, la farmacia y la frutería, ya llega un momento en que las bolsas los vecinos las tienen que dejar incluso en el suelo. O sea que incluso ese contenedor no da de sí para los desperdicios que genera el barrio. Ni para y encima, pues si la gente no recicla, pues eso se llena en una patada, ¿no? Os habéis dirigido al ayuntamiento expresando esta queja, este malestar que tenéis los vecinos. Ellos han dicho que también una dificultad que van a encontrar ellos y para la empresa que se encarga de la recogida de basuras es la colocación en vías tan estrechas, ¿no? Sí, hombre, en eso estamos de acuerdo. Ya Monterregado, por ejemplo, Monterregado es una calle que no hay ningún contenedor de nada porque precisamente es muy estrecho. Checa y Venecia también hay un contenedor solamente, también son estrechas, pero bueno, Ruiz Tapiador sí que no tenemos ese problema porque ya que el camión viene a buscar ese contenedor, la misma facilidad puede tener para coger el vidrio y el cartón. O sea que la solución que exponéis al ayuntamiento es eliminar estas dos plazas que vemos aquí con los dos coches blancos y sería colocar ahí con una plaza suficiente y colocar ahí los dos contenedores, ¿no? Yo creo que con eso ya la gente un poco, que ya de por sí, si no le das facilidades a la gente para que recicle, pues la gente no lo hace. Entonces vamos a poner los medios para que la gente que quiera reciclar, pues el vidrio y el cartón tenga un sitio más próximo que ahora no lo dispone. Bueno, pues aquí está la reclamación de estos vecinos que ya viene de largo, como bien dicen, y esperan que puedan tirar pues botellas de plástico como la que sostengo ahora en mi mano aquí cerca del barrio y que los vecinos no tengan que andar pues 100 metros, como nos estaba diciendo, para poder hacer esta labor que nos cuesta muy poco, pero que puede costar algo más si no tenemos un contenedor a mano. Gracias, David. Ojalá se le solucione pronto el problema. Y esta mañana Bárdenas, en la provincia de Zaragoza, ha vivido uno de los momentos más emotivos de sus fiestas. En honor a San Francisco de Asís han celebrado una misa baturra a la que ha acudido prácticamente toda la localidad. Ana, hoy es un día muy importante para los bardeneros y las bardeneras. Sí, hoy es un día importante porque hoy celebramos el patrón de Bárdenas, aunque el patrón de Bárdenas es para octubre. Lo que pasa es que con el tiempo hoy por hoy pues hemos cambiado para agosto. Ana, lo celebráis además hoy con una misa baturra. Sí, hoy es el día importante en el pueblo, nos gusta mucho la misa baturra y entonces van a hacerlo lo del pueblo porque a todo el mundo le gusta mucho. Menudo baturro está hecho el niño, ¿eh? Mira, campeón, guapo, date la vuelta, Hugo. Tengo la modista en casa, nos hace mi madre los trajes. Y hay que enseñarlo desde pequeñito, ¿verdad? Sí, aquí empiezan, tenemos una escuela de Jota, que además está ahí en la esquina, y empiezan los niños a partir de 3 años. ¿Y estos ramos para qué son? Pues ahora hay un momento puntual de la misa, que hay una ofrenda de frutos y flores, y todos los niños del pueblo, vayan vestidos o no, eso es cada cual, pues le ofrecen a nuestro patrón un ramo de flores. Y la misa la canta el propio grupo de jotas de aquí del pueblo. Sí, el mismo grupo de jotas, hace muchos años que están ellos ya, y lo celebramos pues ahora, en estos momentos que ha empezado la misa. Escuchamos siempre atentos a la voz de tu palabra, bella querida, y nosotros con la vida que nos salva. Hoy es un día muy importante para vosotros, ¿no? Bueno, es el día grande de la fiesta y evidentemente pues llevamos todo el año esperándolo y bueno, pues con mucha ilusión. Hay muchos pequeños en este pueblo. Bueno, estamos una generación de gente joven y lo bueno es que nos hemos podido quedar a vivir aquí
y bueno, y ahora toca que traigamos otra generación. ¿Y les hace ilusión esto de la misa? ¿Te hace ilusión la misa? Sí. Sí. Sí que os ponéis guapas, las mujeres del pueblo. La ocasión nos merece, hombre, que es el Día del Santo. ¿Y esto es tradición también, poneros las mejores galas? Sí, hombre, es el único día de las fiestas que nos podemos vestir así. Los demás de los días no podemos ir así vestidas. ¿Cómo son el resto de los días? El resto de los días vamos vestidos de blanco y verde. Llevamos un traje blanco, un fajín verde, pañuelo verde y bueno, y luego ya complementos, vamos con complementos. ¿Y cómo vivís las fiestas? Como podemos, eso como podemos, a tope. Menudo grupo de jotas más majo tienen aquí, ¿eh? Hombre, llevamos 50 años ya haciendo jotas aquí en este pueblo, desde que se inauguró el pueblo. ¿Cuántos son? Pues en torno a 35 o 40 personas. De unas veces 35, 36, 37, depende. ¿Y cómo hay tantísima afición en un pueblo tan pequeño? Pues eso, como viene de atrás, esto viene de hace 50 años cuando se fundó el grupo, pero en este momento ahora no somos todos de aquí, ya somos de otros pueblos, somos también de Gea, de Pinsoro, de Sádava, de Castellviscar, bueno, algún pueblo me dejaré, pero de todos los alrededores. Lo pasan bien, cantando jotas. Fenomenal, es que es lo nuestro y lo vivimos y lo llevamos dentro. Y aquí muchísima tradición, ¿no? Bastante, y esperamos que haya un poco más. A casa el cura y avísale al sacristán que repique las campanas, que a bodas pueden tocar, que a bodas pueden tocar, que a bodas pueden tocar. Ves corriendo a casa el cura y avísale al Antes veíamos cómo muchos recurrían a la piscina para refrescarse en esta tarde de verano, que tenemos un poquito más de calor que estas tardes atrás, pero por opciones no será. Antonio, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál es la opción que nos propones esta tarde? Esta magia es la poderosa razón que nos traen ustedes para que la jota brote de nuestras gargantas y se perfecte. Pues no estamos con Antonio, sino que nos hemos ido a Lézera, de donde allí también vamos a poder disfrutar de jotas. Así es, Lidia, me he quedado yo en blanco porque como has presentado a Tony, no me has presentado a mí. Que se han ido a Lézera. O sea, y no sé... Hola. Del Santo. Están preparados ya los joteros porque ahora Lidia, sí. ¿qué no Y puede Manol, faltar? Ahora Lidia. sí te tenemos y tenemos a las jotas. Vamos a aclararlo. Estamos en Lézera, donde vamos a seguir disfrutando de la jota. Que hemos tenido ahí un poquito de lío, pues estas cosas que pasan en el directo. ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada, Lidia, aquí seguimos de fiesta y bueno, ya has visto antes, ya hemos cocinado caracoles con conejo y continuamos celebrando el Día del Santo aquí en Lézera, Santo Domingo de Guzmán. ¿Y qué no puede faltar, Lidia, en unas buenas fiestas? Claro que sí, la jota. Eso mismo, Lidia, que tanto nos gustan a los aragoneses. En esta ocasión les hemos pillado preparándose, ahí los ves, ahora van a subir al escenario. Buenas tardes, Raúl, componente del grupo El Pilar de Zaragoza, que ha venido esta tarde aquí con unas buenas joticas, ¿no? Para animar un poco a la gente de Lézera. Ya hemos visto antes que estaban animados, pero Raúl, con una buena jota la gente aún se anima más, ¿no? Es una cosa primordial en las fiestas de cada pueblo de Aragón, pues como no, unas buenas jotas. Raúl, coméntame, todos los años venís aquí para celebrar el Día del Santo a Lézera, ¿no? Bueno, no venimos todos los años, pero sí que hemos coincidido ya en varias ocasiones, hace unos años ya, últimamente no sé si era hace 3 años, y bueno, y este año hemos vuelto con muchas ganas porque además aquí tenemos buenas amistades en este pueblo. Muy bien, Raúl, coméntame en estos momentos que vamos a poder disfrutar. Mira, siempre todas las actuaciones las abrimos con una presentación, primero empieza la rondalla, ahora cantará pues todos los componentes del canto, que es como el himno que tenemos en el principio de cada actuación, y para finalizar será el baile el que hace una introducción. Digamos que es una presentación de todas las partes del grupo. Oye, Raúl, a mí me llama siempre mucho la atención los trajes de los grupos. En esto, no sé, ¿me puedes explicar algo para una persona inexperta como yo, más o menos, estos trajes en qué consisten? Bueno, lo intentaremos. Mira, actualmente los bailadores que están en el escenario pues están llevando un traje, digamos, de campo. Los chicos llevan una camisa oscura digo porque era de faena para evitar que se ensuciara. Si fuera blanca se ensuciaría.
y las chicas pues una falda de campo, bien de flores, bien de cuadros, pero un traje de campo. Después cuando bailemos otras, pues suelen ser otros trajes más de gala, con sedas, con otros trajes pues más abrigados del Pirineo. Cada jota lo que requiere. Unos trajes preciosos, Lidia, a ver si se ponen ya de pie y los podemos ver un poco mejor. Y bueno, Raúl, cuéntame un poco una breve historia de vuestro grupo folclórico El Pilar. Bueno, pues mira, el grupo se formó en el año 97, muchos veníamos ya con experiencia de otros lugares, de otros grupos, pero bueno, siempre cuando nos unimos, siempre con amistad, nos conocíamos ya de antemano y desde entonces pues con mucha fuerza, y hoy por hoy pues bueno, considerados un buen grupo dentro del panorama y bueno, nosotros muy contentos. Raúl, y pregunta obligada, ¿los grupos folclóricos tienen tiempo para disfrutar o solo vais de gira por los pueblos? Bueno, tenemos un poquito de todo, pero bueno, al fin y al cabo esto es lo que nos gusta, ¿no? Y a la vez que bailamos disfrutamos de cada pueblo, de cada fiesta y bueno, y lo que nos gusta, lo que te digo. Raúl, recuérdanos un momentico, ¿este baile era? Esto es la presentación tanto de la rondalla como del canto, y en este caso la del baile. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Bueno, Lidia, voy a hablar yo un poco ahora con los protagonistas de las fiestas de Lecera, a ver si les gusta la jota y cómo están viviendo estos días. Buenas tardes, caballero, ¿qué tal está? Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Santiago Arcusa. Santiago, ¿le gusta la jotica o no? Sí, todavía he sido cantador. ¿Sí? Pero claro, puedo. ¿Usted también cantador? Era cantador. ¿Cuánto nos gusta la jota aquí en Aragón? Y aquí en Lecera muchísimo. ¿Mucho en Lecera? Muchísimo. ¿Viene todas las tardes aquí? La mayoría. De aquí era Jesús Gracia. Coménteme, Santiago, si le gusta el grupo El Pilar en concreto. Lo he visto alguna vez. Bueno, y en el día de hoy, el Día del Santo, ¿cómo le está celebrando? Hoy muy bien, el día Santo Domingo. Como si fuera un domingo. Igual, pero es el santo, el patrón del pueblo, y encanta. Santo Domingo de Guzmán. Domingo de Guzmán. Se ve muy emocionado, ¿eh? Mucho. Sí. Me gusta. Y esto, pues, como lo he vivido, aún me suena más. Y esto me gusta mucho. Tenemos el aforo también completo, Manol, en esa plaza de Lecera. Pues sí, Lidia, fíjate cuánta gente más o menos, prácticamente casi todo el pueblo, y es que además nos ha tocado una tarde extraordinaria, por eso nos quedamos aquí disfrutando de una buena jota y luego continuamos. Muy bien, pues enseguida estamos de vuelta a Lecera. Gracias, Imanol. Ya lo ven, estamos recorriendo nuestra geografía aragonesa a ritmo de jota. Ahora sí, les comentábamos antes que también tenemos una tarde de calor y que muchos recurren a la piscina, y cuando no tenemos piscina, Antonio, ¿dónde nos podemos pegar un baño? Ay, Lidia, muy buenas tardes, hola a todos. Yo definiría esta tarde, fíjate, con una frase, y sería: ay, Dios mío, qué calor. Qué calor más malo, como diría mi madre. Y es que ahora mismo, en plena plaza del Pilar, donde nos encontramos, estamos a nada más y nada menos 7:20 de la tarde, 36 grados, horrible. Yo porque no tengo un Kleenex, si no me borraba los brillos, fíjate. Y decías tú, ¿cómo entra la gente un poquito? Pues se quita este calor y entra en fresquito. Fíjate, hay quien, pues mira, no tiene posibilidad de acercarse a la piscina, no le apetece, o de repente le da calor aquí cuando visita el Pilar y pasa por la plaza del Pilar. Pues fíjate, como por ejemplo estos chicos con los que hemos hablado antes, hace unos minutos, son holandeses, vienen además desde San Sebastián, y les preguntaba yo antes un poco en un inglés que no tengo, que no puedo usar en público, diríamos, les preguntaba: ¿qué tal? ¿Cómo es el calor de Zaragoza? Me decían: hemos visitado San Sebastián, hemos visitado Pamplona, hoy estamos en Zaragoza, mañana nos vamos a Barcelona, y por ahora el sitio más caluroso que hemos visitado es Zaragoza. Y es que la verdad, Lidia, después del mes de julio que hemos pasado, un poco atípico podríamos decir, por fin parece que ha llegado el verano, y es que estamos ya en agosto, ya era hora, ¿no? Ya ¿no, tocaba, Lidia? claro que sí, ya tocaba. Ya tocaba, estamos Aunque sudando... para los que nos quedamos aquí sin vacaciones de momento, pues bueno, el calor se hace un poquito pesado, ¿verdad? Pues fíjate, yo te invito a que te vengas aquí y nos damos un baño dentro de un ratito cuando acabe el programa, ¿vale? Porque Estupendo. El calor va a durar hoy y va a durar a lo largo de todo el fin de semana. Fíjate, toda la comunidad autónoma de Aragón va a tener temperaturas muy parecidas a las de hoy, aunque mañana van a bajar un poquito las máximas. Eso sí, entramos en alerta amarilla, atención por precipitaciones y tormentas, en toda la comunidad autónoma, sobre todo en la provincia de Huesca, así que cuidadito, ¿vale? Tranquilos, y ya sabes, como el tiempo está un poco loco este verano, pues habrá que tener la toalla de playa a una mano y el paraguas a otro, por si acaso, porque no sabemos muy bien lo que va a pasar. Aquí en la provincia de Zaragoza,
sí que va a haber menos posibilidad de precipitación y en el Bajo Aragón sí que puede ser que caiga, pues eso, alguna lluvia, pero mira, sabes que te digo que incluso se puede agradecer, porque con este calor, fíjate, los chicos ya están acabando de bañarse, pero tenemos aquí a estas chicas que por lo visto estaban dando un paseo, ¿verdad? Con sus gafas de sol muy fresquitas, con sus vestidos, pero les ha dado el calor y han tenido que meter las piernas en el agua, ¿verdad? Muy buenas tardes. Hola. Sí, sí. O sea, mucho calor, ¿no? Hace mucho calor y claro, venimos aquí, vemos el agua y entran ganas de meterse. Por fin, ¿no? También, porque hemos pasado un mes de julio un poco extraño, podríamos decir, y el calor pues como que apetece. Sí, ahora ya entran ganas de poderse ir a bañar y todo, porque antes no podíamos. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no hay piscinas en Zaragoza? Pero las piscinas son más caras. Es que les decía yo antes hablaba con ellas y les decía, chicas, hay muchísimas piscinas, nosotros en Aragón en abierto además hemos recorrido, yo diría, me atrevería a decir que todas las de Zaragoza. Seguro. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí en Las Fuentes? Y me decían, pues chico, estamos en crisis y no hay dinero y para refrescarnos, pues ya sabes, metemos aquí las piernas y ya está. No solo las personas se refrescan, fíjate ese personajillo. Mira ese perrito que bien se lo está pasando, que su dueño lo trae aquí a refrescarse, ¿verdad? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos, está estupendo. ¿Y tú no te metes con él? No sé que me diga algo la policía o algo. Míralo, por ahí viene. Vamos a hacerle una pregunta. A ver, oye, ¿te refrescas o no? Huye de mí porque él lo que quiere es, pues eso, quitarse el calor, ¿no? Está como perro en el agua en esta ocasión. En vez de como perro en el agua, nunca mejor dicho. Eso es. ¿Lo traes aquí todas las tardes? Sí, todas, casi todas. ¿Y no le da miedo el agua ni nada? No, que está acostumbrada desde pequeñaja. Fíjate, menos mal que no es muy profunda, ¿eh? No. La fuente y no tapa y no hay ningún tipo de peligro, ¿verdad? Que cubra, sabe nadar muy bien, aunque cubra. Y para secarse, ¿cómo lo hacías? Que le hacías así, ¿verdad? ¿Cómo le haces? Para que salte, pues así. Arriba. ¡Hala, mira! ¿Ves? Y así se seca, arriba, ¿verdad? Claro. Y luego otra vez al agua. ¿Cómo hacías para que se meta al agua? Vamos. ¡Hala, fíjate! No le cuesta al agua nada, otra vez. Bueno, Lidia, ¿sabes qué te digo? Que no lo voy a hacer en directo, ¿eh? Pero ahora mismo me voy a quitar los zapatos y voy a meter los pies en agua porque, hija mía, qué calor hace hoy. Pues muy bien, Adas, Antonio, ya lo han oído. En una mano el paraguas, en otra la toalla, pero mientras tanto el abanico. Bueno, pues ya antes veíamos turistas en Teruel. ¿Saben también quién se está paseando por esta localidad? Beatriz, ni más ni menos que el Lazarillo de Tormes, pero yo no sé qué le ha podido llevar hasta Teruel, ¿eh? ¿Has visto lo que nos hemos encontrado entre tanto turista? Al Lazarillo de Tormes acompañando al ciego, que están bajando por esta andaquilla debajo de esta torre de San Martín, que oye, curioso es un rato, porque de hecho todos los turistas que pasan por aquí se quedan mirando como diciendo, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está el Lazarillo de Tormes? Bueno, pues te cuento, esto viene por Teruel.foto, que llevamos... Es el mismo paso, venga. Que aquí tengo a Ángel, no le quiero estorbar mucho, pero Ángel, haciendo fotos al Lazarillo de Tormes y al ciego en pleno mes de agosto en Teruel. Claro, ¿Esto? pues porque Teruel es una ciudad muy hermosa para representar escenas de cualquier libro universal y el Lazarillo de Tormes es un impresionante libro universal y eso es lo que estamos haciendo. Fotoliteratura, ¿no? Fotoliteratura, 20 libros universales que estamos fotografiando en diferentes escenarios de Teruel. Uno de ellos que hemos escogido es este de la Torre de San Martín. La verdad es que queda precioso, ¿eh? Por eso lo hemos escogido. Por eso, ¿no? Claro, lo que tiene que y ser. Con estos actores magníficos que nos acompañan, pues están... Vamos a ver lo que sufren por aquí, me voy a acercar. Y con manta. En agosto y con manta. En agosto y con manta. Pues no, tampoco eres tan ciego, ¿no? No, ahora ya veo, pero es que yo quería ver algo que merece la pena verlo. Merece la pena, ¿no? Pero Sí, bueno, llevas buen guía. No precisamente la torre, pero Llevas sí. buen guía, ¿no? Digo, Fernando. Claro. Fernando, ahora eres Lazarillo, ¿no? El Lazarillo, te han puesto bien guapo también a ti, con el pelo revuelto, como llevaba el Lazarillo de Tormes. Bueno, esto realmente vosotros sois, digamos, los actores que encarnáis a los protagonistas de este Lazarillo de Tormes. Oye, está bien la cosa, ¿no? A mí me parece una decisión extraordinaria, ¿no? Una forma de dar a conocer la literatura y efectivamente las imágenes, estamos en la época de las imágenes, tú lo sabes perfectamente, entonces qué mejor que esto para que la gente luego al final se aficione, ¿no? Además que estas fotos, vamos a dejarlos que sigan haciendo su trabajo hoy. Todas estas fotos que van a estar haciendo durante todos estos días, por ejemplo, también recrearán Alicia en el País de las Maravillas, Las Mil y Una Noches, han hecho
hecho Sherlock Holmes ya. Sí, en el mausoleo de los amantes, correcto, y en los franciscanos, pues hemos hecho el nombre de la rosa, como no podía ser otra cosa. Fíjate, pues todas estas fotos van a estar expuestas en la Biblioteca Municipal del Arrabal, para que todo el mundo pueda verlas. Es la idea es del bibliotecario que está en la Biblioteca del Arrabal, y vamos a hacer, o pretendemos hacer, una exposición en la Biblioteca Pública de Teruel aquí, y después tratar de llevarla en itinerancia por las bibliotecas públicas de Aragón, si alguno las quiere visitar, y lo conseguimos, pues supongo que esta retransmisión nos ayudará a abrir algunas puertas. Oye, Ángel, es un poco difícil también esquivar las cosas más modernas, ¿no? Como los pivotes que hay, las señales de tráfico que hay alguna, los colocas muy estratégicamente. Algunas cosas como las señales de tráfico sí que es cierto que molestan, pero las otras no, porque el escenario es Teruel y no importa, no estamos tratando de recrear el siglo XV ni nada de esto, tratamos de recrear lo que es el Teruel real, y el Teruel real es este. No nos importa que haya cosas, edificios que quedando en segundo plano, pues dan una estética perfecta para lo que tratamos de hacer. Hasta el 31 de agosto está Teruel.foto haciendo exposiciones, talleres, un montón de cosas para grandes, para pequeños, para todos, para acercar el mundo de la fotografía a todos aquellos que se acerquen hasta Teruel. Y bueno, ¿cuántas fotos vas a poder hacer hoy esta tarde, por ejemplo? Yo supongo que esta tarde, entre las pruebas y las tomas que hagamos para conseguir algo, pues más de un centenar de fotografías, entre las que al final tendremos que seleccionar una la más representativa. Pues anda, que tenéis buena faena, ¿eh? Es que la postproducción, los que trabajan en ella saben lo que es. También es. Pues nada, yo creo que los vamos a dejar porque están ahí con las vasijas todos bien ataviados para hacer ese lazarillo de Tormes, y que bueno, que cualquiera que se pase estos días por Teruel, pues puede encontrar hoy al lazarillo de Tormes, otros días a Alicia en del País de las Maravillas, o a saber. Gracias, Beatriz. Aprovecha para hacerte con una foto tú también con esos personajes de literatura que se pasean estos días por Teruel. Gracias. Y volvemos de nuevo a Lécera, porque todavía nos quedan bastantes jotas por escuchar. Y Manol, buenas tardes de nuevo. ¿Qué nos vais a ofrecer en esta ocasión? Hola, Lidia, muy buenas tardes de nuevo desde Lécera. Pues mientras están preparando el grupo El Pilar para la siguiente jota, seguimos disfrutando nosotros de la tarde extraordinaria y disfrutando de la cantidad de gente que ha venido a disfrutar de las jotas. Aquí tengo a un compañero de Lécera. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo va la tarde? Muy bien, muy bien. ¿Disfrutando de las fiestas o no? Disfrutando a tope. ¿Le gusta mucho la jota? Muchísimo. ¿Cómo van las fiestas? Bien. ¿Bien? Muy bien. Le veo, no tiene voz para hablar. Sí, que tengo. Bueno, Lidia, voy a presentar aquí que tampoco en las fiestas pueden faltar los majos, las damas y las reinas. Tanto sí que es una... Tenemos problemas con esa conexión, intentaremos retomarla en un momentito, pero seguimos con jotas, en este caso desde Sallén de Gállego, a cargo del grupo folclórico de la localidad. Laura, buenas tardes. ¿Qué nos ofrecéis desde Huesca? Sallén de Gállego. Buenas tardes, Lidia, de nuevo. Pues es que están los pequeñines en el escenario, fíjate, están cantando pues algo que hemos hecho todos de pequeños. Esto se llama achugar. Y Mónica, que ella lleva 10 años en este grupo folclórico de Sallén. Bueno, tanto no. Una barbaridad. Fíjate que este año está un poco así fastidiada porque no puede bailar. Porque, bueno, pues su embarazo, digamos que no le permite la misma movilidad que cuando está una, ¿verdad? No, no. Imposible. Digo, con esto no te dejan saltar, es un poco peligroso, un poco peligroso. Oye, vaya chavalería que tenemos aquí en Sallén, ¿no? Siguiendo la tradición. Hay buena cantera. Y chicos también bastantes, que suele ser lo que más escasea. Hombre, luego a los 14 años pues hay algunos que los dejan. La verdad que así adolescentes... Cuando llegan a la edad un poco rara, ¿verdad? La edad del pavo. Esa que es muy mala, que es muy mala. Bueno, ellos están ahora con achugar y después tenemos las seguidillas de Leciñena, que decía Mónica que es especialmente bonita. Fíjate que está el patio bien repleto, porque son todos muy chiquitines y aprenden así, es la base. Sí, la verdad que sí, porque ya empiezan aquí con los profesores que tenemos, con Javi Badules y con Jairo, pues empiezan desde chiquitines y la verdad que hace muchísima ilusión esto. Y es que no hace ilusión al propio grupo, pero también a los que están allí en las sillas, ¿verdad? Que son todos padres, abuelos, primos, tíos y demás. Mónica, ¿cuánto tiempo ensayáis? Pues suelen venir los profesores un día a la semana, una hora los jueves, una hora los miércoles y otra hora los lunes. Pues no está nada mal, ¿eh? Oye, fíjate que están arrancando. Aplausos de todo el pabellón polideportivo que tenemos aquí bien repletito, porque, hombre, hay que decir que hoy hace calor,
Entonces, a la sombra aquí se está muy bien. Sí, la verdad que sí. Y mira, ahora el grupo, ahora que... Uy, 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 uy. ¿Se ponen a jugar de verdad? Sí, sí. ¿Al corro? Al corro de la patata casi. ¿Cuántas veces hemos hecho esto nosotras, verdad? Lidia, tú también. Yo también, yo también. Ahí el sí. corro de las patatas. Hombre. Y todavía lo hago, con mis sobrinos. Y tú piensas, y dicen adiós, ¡oh, qué bonitos son! Y dicen adiós, pero que lo bien que se lo pasaba uno, haciendo el corro de las patatas, mira que es algo simple, sencillo, que ahora ni Nintendo DS ni cosas de esas. Bueno, bastante bueno. Vamos a bajar la voz, porque está la presentadora, si no, se nos despista. Y el guión tiene que seguir tal cual. Oye, la rondalla también está muy acertada, ¿eh? Pues sí, además, ya que no hay muchos hombres por ahí así mayores, digo, da gusto ver aquí todo hombres. Y yo, cuando he entrado estaban todos con el sombrero puesto, y lo bien que les quedaba el sombrero. Javier Badules, hay que decir que ha sido el pregonero este año aquí en Sallent de Gallego, le estoy sacando de su sitio para que venga hasta aquí. No sé si le estoy haciendo demasiada... No sé si esto es demasiada extorsión. Os habéis pillado a mitad, Ya, Javier Badules, ya lo sé. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias. Pregonero aquí en Sallent de Gallego hoy. Esta mañana ha sido el pregón, sí. Un honor, para mí un honor y un orgullo, desde luego. ¿Qué les has contado a los sallentinos? Un pregón en verso, como los que se acostumbraron a hacer entonces, diciéndoles lo contento que estoy para haber sido el pregonero este año y lo contento de estos 10 años que llevo con ellos, que espero que sean muchos más, claro. Pues por supuesto que sí. Ya te dejo ir a tu sitio. Vamos. Venga, allí, que tiene que estar por lo que tiene que estar. Lidia, a él le damos la enhorabuena y nos ha dicho que además dentro de poquitos días, creo que en un par de días, le toca ser pregonero en su pueblo también y que entonces pues también se emocionará un poco, que es normal uno en su pueblo. A ver, ¿queda la entrada Javier Badules? Ay, es que le hemos retenido un poquito. Nos quedamos con las seguidillas de Leciñena. Ya hemos dicho que esta también la interpretan pues los más jovencitos del grupo folclórico de Sallent de Gallego y volveremos porque desde aquí tenemos que ver también a algún mayor. Dejamos a esos pequeños bailando la jota en Sallent, pero no cambiamos de asunto porque seguimos con jotas. Volvemos ahora sí a Lécera, donde ya podemos veros y espero que escucharos. Y Manol, ¿estás con las reinas de las fiestas? Así es, Lidia, muy buenas tardes. Qué pena que antes ha ido la conexión. Aquí te presento a las reinas. Mira qué sonrisa, chicas, sonreír, qué guapas, que están orgullosísimas de ser reinas. A Sandra, que es la dama, y a Kiko, que es el majo. Bueno, chicos, ¿qué tal? A ver, como mayores representantes, ¿cómo van las fiestas? Pues la verdad que bien, es otro punto de vista. Acudimos a todos los actos del pueblo y un poco es un signo de representación de las fiestas. Un orgullo, ¿no?, ser el majo. Pues sí, la verdad que sí, es una experiencia interesante. Bueno, Lidia, hay que comentar que son más, pero aquí están los más valientes, ¿eh? Sandra, a ver, por ejemplo, tú, hoy en el Día del Santo, ¿qué has hecho? A ver. Pues por la mañana hemos tenido que venir a misa vestidos con traje regional y luego por la tarde hemos venido aquí al acto de las jotas. ¿Y mañana? Mañana ya nada, mañana libramos. Qué suerte, así puedes disfrutar también con las amigas. Sí. Bueno, chicas, a ver, venid aquí conmigo. ¿Cómo van las fiestas de reinas? Bien. ¿Os gusta ser reina o no? Sí. ¿Lo pasáis bien? Sí. A ver, comentarme un poco qué hacéis. Yo pues jugar y pasármelo bien. ¿Ah, sí? ¿Y tú, a ver? Trasnochar. Trasnochar, mira, Lidia, trasnochar, madre mía, cómo vienen los niños. Vamos a disfrutar, Lidia, ahora de la jota, que aquí también hay mucho para disfrutar y para ver y para disfrutar. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo va la tarde? Estupenda. Todo el mundo me dice, he repetido ya como 1000 veces la palabra disfrutar, porque estoy disfrutando mucho, ¿verdad? Muchísimo. Además que tengo una nieta, reina, o sea, es dama de honor que ha comulgado este año. ¿Y le sacaba ahora o no? La han sacado ahora. Se llama Natalia, que la han sacado ahora ahí. Muy guapa ella, ¿eh? Muy guapa. ¿Le gusta el grupo El Pilar? Muchísimo. Sí. ¿Viene todos los años el Día del Santo o no? Todos los años. ¿Sí? Sí, todos los años. ¿Por qué nos gusta tanto la jota aquí a los aragoneses? Pues porque somos de Aragón, nos llama y nos gusta muchísimo. Muchas gracias, señora. Caballero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted fue majo en su día o no? Pues no, entonces no existía aquello, esto. Ah, no existía. ¿Y tiene algún nieto majo? Ah, usted es muy aragonés también. Venga, de Lécera. En vez de la puta cepa. ¿Y qué tal? Ya me imagino que un orgullo, ¿no? Venga, no. ¿Cómo celebra usted el Día del Santo? Muy bien, muy bien. ¿Qué ha hecho hoy? A ver, coménteme. ¿Cuántos hijos? ¿Toda la familia juntos? Antes he cocinado yo conejo con caracoles. Estaba extraordinario. Me ha dicho que uno de los platos favoritos de aquí de la gente de Lécera. Pues sí, sí.
Y hago muchas veces rancho con caracoles. Ah, también. Y conejico. Hace poco días cogimos 2 conejos y una liebre. Bueno, y hoy en el Día del Santo, ¿cómo la...? Día de amigos. Ah, y en el Día del Santo, ¿cómo la ha vivido usted? A ver, coménteme. Pues muy bien. Lo primero hemos ido a misa con la nieta. Muy bien. Y después a tomar vermú con los hijos. Claro. A ver si te vas a emocionar. Claro, muy bien. Sobre todo, pasárnoslo bien en fiestas. Bueno, voy a continuar, Lidia, por aquí, que ya ves que hay mucha gente. También en Lecera han sacado a pasear los abanicos esta tarde, ¿verdad? Sí, tarde de verano. Y otras cosas también. Sí, claro, Lidia. La gente también está con la cervecica, con el botellín de agua. ¿Qué tal, caballero? Buenas tardes. Buenas tardes. Hace mucha calor, pero con una buena jota se pasa todo, ¿verdad? Esto es la gloria. ¿La gloria? Y esta plaza se está emocionando, caballero. ¿Por qué se emociona? A ver, coménteme. Porque yo también canto. Ah, usted cantaba. Eso, cantaba mucho. ¿Y le emociona a usted, señor, ver la jota? Barbaridad. Bueno, pero ya sabe usted que la jota es para disfrutar y para sonreír y alegría. Y disfrutarla, si no de una forma de otra. Mucho, a mí la jota desde que abrí los ojos. Bueno, caballero, ¿y el grupo El Pilar en concreto qué le parece? Pues el mejor de España, de Aragón. El mejor de Aragón. Vemos todavía que tiene las lágrimas. Lo que pensábamos, mi señora y yo, que hay un señor en el grupo Aragones en Zaragoza que es el director y no ha venido, que es de aquí de Blesa, de la provincia de Teruel. Bueno, caballero, ¿cómo se llama usted? Ramón Cazorrán. Nada, Lidia, pues me quedo aquí con Ramón, habitante de Lecera, que se ha emocionado escuchando una buena jota del grupo El Pilar. Vivo en Mediana de Aragón, ¿eh? Y nos quedamos ahora también disfrutando nosotros con Ramón, Lidia, de una buena jota. Claro, si es que las buenas jotas emocionan. Bueno, nosotros seguimos con más música. Un año más, Daroca acoge su Festival Internacional de Música Antigua y ya van 33 ediciones. El curso que en él se imparte es el más importante de Europa y nosotros hemos estado allí para entender por qué. Este curso ha sido el pionero de los cursos de música antigua en España. Muy importante ha sido siempre y sigue siéndolo en este momento. Muy importante, ¿por qué? Porque en los centros oficiales, como son los conservatorios, muchas de las asignaturas que aquí se imparten, disciplinas, son absolutamente imposibles de hacerlo en un conservatorio superior, por ejemplo. Entonces, pues como puede ser la chirimía, el bajón, el violín barroco, hay muchos conservatorios que no tienen esas disciplinas. Daroca ha sido la fuente de muchos de los más grandes intérpretes de la actualidad. Bien, las clases son clases como si fuesen clases privadas, no cabe duda que es especialmente dedicada a la persona, es decir, cada uno y cada alumno tiene sus características especiales, aparte del ambiente que se crea, que es un ambiente festivo, musical, desde el primer día hasta el último. Vamos a hacer un recorrido por las diferentes clases. Hola Juan Carlos, ¿qué instrumento es este? Esto es la vihuela, pero realmente sí, es un placer llegar acá en Daroca, a un lugar tan lindo y tranquilo para, bueno, realmente dedicarme a full a lo que es esta música, ¿no? Entonces, sin la distracción de un trabajo, una ciudad grande, ¿no? Entonces, es muy lindo. Hola Cristina. Esto es canto barroco. Sí, canto barroco. ¿Y en qué se basa este canto? Es un canto mucho más antiguo del canto que normalmente estamos acostumbrados a oír. ¿Y hay mucha gente que cante esto? Sí, ahora sí, hay mucho interés, porque es un repertorio también muy interesante da un punto de vista histórico, de estilo, y sobre todo a mí me parece que a los jóvenes le interesa mucho más que la lírica, que claro es siempre importante, pero por los jóvenes es estimulante como tipo de repertorio. Hola Caetano. Hola. Veo que estabas dando las clases en italiano. Sí, claro, porque yo soy italiano y Silvia, que está tocando, trabaja conmigo en Italia, a Milano. Habla muy bien en italiano, claro. Con el trámite del instrumento, imaginar cómo la música era tocada e imaginada del compositor. ¿Hay mucha diferencia entre el violín barroco y el violín normal? Yo creo que mucha. ¿Cuál sería la principal diferencia? Pues la principal diferencia la manera de tocarlo. Bueno, que es un curso bastante interesante a nivel internacional, además
con un profesorado así de mucha calidad y tal, y por eso vine. ¿Y pasas toda la semana aquí? Sí, en el albergue. ¿Os ponen un albergue o en qué consiste? Sí, totalmente gratuito, además, bueno, muy bien, muy buen ambiente. ¿De dónde proviene el traverso? Pues es el antepasado de la flauta travesera moderna. Es un instrumento de madera sin mecanismo, lleva solo una pequeña llave, y esa es la flauta que se utilizaba en el siglo XVIII. Josep, ¿qué características tiene este instrumento? Bueno, estos son dos copias de instrumentos del siglo XVIII, dos reproducciones que hemos podido hacer ahora y que nos permite pues tocar esta música con los instrumentos adecuados y con el estilo de la época. ¿Qué están tocando ahora? Bueno, están tocando una pieza de un compositor centroeuropeo, de Telemann, de medianos del siglo XVIII. Don José Luis, y este es el rey de los instrumentos. Este es el rey de los instrumentos. ¿Y usted es profesor de él? Y yo soy profesor de él. Con un solo dedo puedes hacer sonar pues 500 tubos al mismo tiempo, de manera que es un instrumento, se le llama precisamente el rey de los instrumentos porque precisamente por eso, por su capacidad de sonoridad, simplemente con las manos se puede hacer que te suene como una auténtica orquesta. Mañana hacemos un magno concierto aquí, y yo tocaré el órgano con esas obras de Pablo Luna. Así que mañana habrá aquí sonido de ángeles, ¿no? Sí, y más. Ya lo saben, hasta el 10 de agosto pueden disfrutar de este festival de música barroca en Daroca. Y en Villanueva de Gállego continúan pues con ganas de fiesta y sobre todo con ganas de vaquillas, sin duda, uno de los actos multitudinarios de las fiestas. Buenas tardes, Lidia, buenas tardes a todos. Bueno, pues así es, este es sin duda uno de los actos más multitudinarios aquí en Villanueva de Gállego, y aquí tenemos ya en la plaza a una de estas vaquillas. En este caso podemos decir que sí, es una vaquilla un poquito pequeña, la verdad, de color negro, y además esta plaza de Villanueva de Gállego, que tiene un aforo para 2.300 personas, hoy cuenta con un tablao para que los jóvenes puedan hacer sus delicias encima, aparte de en el burladero. Y como decíamos, hay muchísima gente en la plaza, sobre todo en el tendido sombra. ¿Por qué? Porque aunque ya no es tan temprano, hace muchísimo calor aquí en Villanueva, hace más de 35 grados y hay que ser muy valiente, igual que para esquivar a la vaca, para ponerse en el tendido de sol. Y yo voy a ir conociendo poco a poco a la gente que tenemos aquí con nosotros en esta plaza de toros. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ustedes también son de los que vienen a la plaza, aparte de a disfrutar, a ponerse las botas comiendo? Pues no. Son más del rollo taurino. Pues sí, la verdad es que sí, es que me gustan mucho los toros, tengo familia que le gustan también los toros. Bueno, a disfrutar las fiestas de los toros. Pero no bajan al ruedo. No, me da miedo. No, la verdad es que no. Hay que estar muy entrenado, ¿verdad? Para bajar. No, hay que estar muy entrenado. Mucho, hay que. Y tener buenos pies. Y tener buenos pies para correr. Sí. No te rías, no, hay que tener buenos pies, que hay que correr. Muchas gracias. Bueno, y seguimos disfrutando, como decimos, con los primeros jóvenes que salen al ruedo a disfrutar un poquito de esta vaca. Uy, acabamos de ver este recorte y este otro recorte que ha hecho el chico de azul y después el chico de verde. Y como decimos, un calor insoportable el que hace hoy aquí en Villanueva de Gállego, en esta tarde de vacas además de esta localidad de Villanueva de Gállego, de la ganadería Hermanos Marcén Romero. Unas reses muy bravas que ya veíamos esta mañana durante ese primer encierro que corría por las calles. Y vemos que la vaquilla lo intenta subir a la parte de arriba del tablao, la llama a los jóvenes que tengan cuidado, porque ya decimos que son reses muy bravas y lo mismo que lo intentan, lo pueden hasta conseguir. Pero bueno, vamos conociendo a alguna persona más que tenemos por aquí. Ustedes sí que son de los que vienen a la plaza a merendar. Pues sí, venimos a pasar la tarde y a merendar, aprovechando la tarde. Pero si han puesto todo esto lleno de pipas, por favor. Pipas, snacks con los barrenderos. Ah, bueno, que hay que ser consecuente. Claro, es que con los tiempos que corren. Si no, encima de que mi trabajo no le damos, pues no pueden trabajar. Claro, no vamos nosotros a estar aquí y que luego los barrenderos no tengan que comer. Claro, eso. Si lo están pasando bien, están disfrutando. Para que trabajen los obreros. Dice más que los obreros, dice esta señora. Pues nada, bueno, estamos escuchando en este momento, también hay que decirlo, a la charanga de Gea de los Caballeros, artistas del gremio. Y vemos que ha salido el manso, que parece que va a recoger ya a esta vaquilla. También vemos al ganadero que va detrás de él. Y con estas imágenes nos vamos a quedar nosotros aquí en Villanueva de Gállego y seguimos disfrutando.
Hola, Xavi. Sí. Hola, ¿qué tal? Y antes de irnos a publicidad, les recomendamos que esta noche no se pierdan un maravilloso viaje al norte de Europa con nuestros compañeros del programa Aragoneses por el Mundo. En esta ocasión nos invitan